Esta noche en Desde las Cámaras, a 2 años de haberse consolidado el TEMEC, hablemos de los compromisos pactados y su cumplimiento con Ildefonso Guajardo, quien es secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Y analicemos con Alicia Salgado cómo aprovechar este poderoso instrumento para fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Desde las Cámaras comenzamos. A 2 años de la instrumentación del TEMEC, es importante que el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República, se analice e impulse una revisión de las acciones que permitan encontrar áreas de oportunidad que fortalezcan la inversión directa en nuestro país. A lo largo de este tiempo y a pesar de la pandemia, hemos observado las ventajas para consolidar las cadenas de suministro en sectores claves de la manufactura, la agricultura y los servicios, así como el impulso de la economía digital y el comercio electrónico, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, es indispensable impulsar nuevas iniciativas para el aprovechamiento de nuevas tecnologías que permitan mejorar el medio ambiente y la salud de toda la población, así como la expansión de programas que detonen el comercio fronterizo entre México y Estados Unidos. Este segundo aniversario es un buen momento para impulsar propuestas que garanticen que los beneficios de este acuerdo comercial contribuyan a detonar la economía nacional afectada por la crisis sanitaria que vivimos. Confiemos que el eco de las voces que desde el terreno legislativo plantean este reto sea respaldado por la mayoría parlamentaria. Esto fue lo que se debatió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente sesionó este miércoles en el Senado de la República. Tras la discusión de la agenda política, se anunció la llegada al Congreso de la Unión de una iniciativa de ley impulsada por el Ejecutivo Federal. El objetivo, poner fin al horario de verano. Posteriormente se dio paso al apartado de presentación de iniciativas. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, presentó iniciativa de ley que busca unificar la tipificación del delito de feminicidio en todo el país. Esto promoviendo una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La presidenta del Senado fue acompañada por la senadora Gabriela López Gómez en la presentación de esta iniciativa. La propuesta busca estandarizar el tratamiento que se da a la violencia feminicida en las entidades federativas en el ánimo de fortalecer la judicialización de casos. Esto a partir de definir la violencia feminicida. El establecimiento de 16 razones que agrupan la experiencia internacional y nacional sobre feminicidios y en las que bastará con que una sola aparezca en un caso para que ese caso sea asumido como feminicidio. Asimismo, se plantean 5 agravantes para aumentar las penas hasta en 1/3 y la obligación de las legislaturas locales para armonizar el tipo penal. Asimismo, el diputado Mariano González del PRI presentó iniciativa para reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato. Propone modificar las reglas de la revocación para que el número de personas que puedan solicitarle sea proporcional al número de votos que obtuvo la o el presidente en su elección. De esta manera, se da certeza que la ciudadanía asume la pérdida de confianza en los mismos términos que la brindó. Además, el instrumento se mantiene dinámico frente a los cambios de la realidad política del país. Por su parte, el senador Alejandro Armenta de Morena presentó iniciativa para reformar la ley de migración. Busca generar condiciones de empleo, de capacitación para arraigar. La única forma de arraigar la migración por efectos económicos es generando oportunidades y generando empleo. Eso hace el gobierno de la República, eso hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que estamos proponiendo es convertirlo en una política pública. También fueron presentadas otras iniciativas para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de Educación, entre otras. Finalmente concluyó la sesión y se citó la siguiente para el próximo miércoles 13 de julio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador Alejandro Armenta, quien explica cómo sugieren utilizar los recursos que se obtengan de las concesiones mineras, particularmente de litio. El pago de intereses de la deuda pública crece año con año, lo que cancela opciones de desarrollo para todos los mexicanos. El costo de esa deuda se incrementa a un ritmo de 6.6% anual.
y el pago de intereses representa 800,000 millones de pesos anuales. Con el incremento de las tasas de interés en México y el mundo, el costo de esa deuda será aún más pesado para la economía mexicana. En la comisión permanente, el senador por Puebla y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, presentó una reforma a la Ley Federal de Deuda Pública que incorporaría el uso para el pago de capital de una parte de los aprovechamientos que se obtengan por las concesiones mineras, particularmente la de litio. Aquí, el senador Alejandro Armenta. Debo informarte a ti, a tu audiencia, que México ha dado un paso enorme en materia de soberanía energética con la construcción de Dos Bocas, con la recuperación de litio de las empresas extranjeras que tenían las concesiones. El siguiente paso que necesariamente debe de dar nuestro país y que han dado otras naciones que han sabido aprovechar la riqueza de sus recursos naturales es equilibrar el gasto en materia de servicio de deuda pública, deuda externa y deuda interna. Para ello, Víctor, lo fundamental es que logremos tener un fondo. La soberanía financiera implica que nuestra riqueza nacional, la extracción de oro, plata, zinc, litio, que podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa, en litio, tierras raras y minerales estratégicos, vayan generando un componente, un fondo que esté establecido en el artículo 4 de la Ley Federal de Deuda Pública para amortizar no el servicio de la deuda, sino el pago del capital. Hay un dato demoledor. En el 2000, la deuda era de 1.3 billones de pesos y pagábamos de intereses todos los mexicanos cerca de 250,000 millones de pesos al año. Del 2000 al 2022, la deuda creció a más de 12 billones, de 1.3 a 12 billones. Esto es una carga brutal para las finanzas públicas del país. Las partidas de ingresos están clasificadas en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Los impuestos, el presidente ha marcado el cuidado de no crear nuevos impuestos. Sin embargo, hay beneficios en la extracción minera que no están aún incluidos en la parte tributaria. Y en materia de derechos, productos y aprovechamientos, el litio no ha tenido este comportamiento. México, por tercer año consecutivo, ha logrado ser uno de los países con mayor inversión extranjera directa, pero necesitamos trato justo. No se trata de que vengan, se lleven nuestros recursos naturales a valor de arena, de arcilla, de río, y se lleven oro, plata, litio. Ellos obtienen cantidades impresionantes de utilidades, riqueza para unos cuantos y pobreza para la nación de donde surgen estos recursos naturales. Justicia en el desarrollo, justicia comercial, justicia en la explotación de los recursos naturales que son de México. Le corresponde a México y a las y los mexicanos disfrutar de los beneficios de la riqueza minera en nuestro país. La deuda pública de México, tanto interna como externa, es un pesado lastre para la economía y el bienestar de toda la sociedad. La interna alcanzó 8.3 billones de pesos al corte de junio pasado y en la deuda externa alcanza 226.800 millones de dólares. El camino para liquidar esa onerosa deuda es la vía fiscal, como lo menciona el senador poblano Alejandro Armenta. Los mexicanos necesitamos cada día más y mejores servicios públicos, obras de infraestructura como escuelas, hospitales, carreteras, así como servicios como la seguridad. La propuesta de Armenta es una opción viable para usar nuestra riqueza para el beneficio de la sociedad. Ojalá y así sea.
En este segundo aniversario del TEMEC, Alicia Salgado, nuestra especialista en finanzas, nos explica las acciones que debemos ejercer para estrechar los vínculos con nuestros socios comerciales. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto platicar contigo, Adriana, y con todo el auditorio. Fíjate que en Estados Unidos hay pues un proceso bien interesante de informes, reportes y revisiones con el legislativo entre la representación comercial y legislativo de este país. En México no tenemos conformada una comisión que esté revisando y sobre todo revisando las condiciones de mejora en los trámites regulatorios y en la ejecución del Tratado de Libre Comercio en materia por ejemplo, reglas de origen, exportación de productos alimentarios, o sea, que pudieran acompañar efectivamente, inclusive si fuera necesario, con cambios en algunos elementos de la ley de ingresos, por ejemplo, en impuestos a las importaciones o a las exportaciones, para facilitar el encadenamiento. Es interesante porque cuando tú comparas un país con el otro, creo que al nuestro le falta en el legislativo activar este proceso de seguimiento del TEMEC, acompañando a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso de ejecución, cosa que sí hacen en los Estados Unidos. Evidentemente en este país han hecho un recuento claro. Por ejemplo, en el caso del rubro automotriz, las exportaciones en estos 2 últimos años, o sea, el comercio bilateral o trilateral representa el 22%, solo la manufactura de autos y sus componentes, el 22% del volumen de comercio total. Y es muy probable que este año terminen alrededor de 680,000 millones de dólares. O sea, de que ha funcionado con sus nuevas estructuras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que, por ejemplo, este acompañamiento en materia de reglas laborales, se está exigiendo que una parte importante, el 40% de los bienes y productos en México se realicen con mano de obra muy bien pagada. No en México, en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el grueso se lo lleva a Estados Unidos en lugar de México, aunque pudieras tener un mejor equilibrio de pago en nuestro país. Y finalmente se convierte en un problema de arrebato de sindicatos que quieren tener un contrato por el otro, en lugar de tener una política clara que permita conocer cómo en cada uno de los sectores económicos se eleva el salario, o si tendrías que hacer cambios estructurales para facilitar una mejora en materia de seguridad o en una mejora en otras materias que eleve la competitividad de los sectores. Lo mismo pasa con la producción de agropecuarios. O sea, México debe tener capacidad desde su legislativo y desde sus áreas de inteligencia legislativa para sostener además los argumentos de la industria, de la sociedad, de los sindicatos, y eso sinceramente es lo que nos está faltando y que sí tienen Estados Unidos y Canadá. En México, pues andamos en la grilla, menos en lo que más importa. ¿Cómo la ves, Adriana? Siempre estamos retrasados, desafortunadamente, pero bueno, ahora con el aniversario esperemos que pues que acompañen, esa es la parte importante, ¿no? O sea, que haya un acompañamiento legislativo como ocurre en los otros 2 países. Gracias, Alicia. Hasta la próxima. Ya se fue el primer semestre del año y nuestra compañera Claudia Ivette García nos muestra cómo van los avances en el tema de transparencia en los congresos locales. Fortalecer la transparencia en los procesos legislativos resulta indispensable. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, reflexionó en conferencia de prensa sobre este importante tema. Transparencia es la única manera. Hay que iniciar a consolidar los procesos de transparencia y ese es un compromiso que debemos asumir todos. Durante el primer semestre del 2022, es decir, de enero a junio, se ha registrado un avance en materia de transparencia. Al revisar las prácticas de transparencia de los congresos locales durante el último trimestre de este año, es decir, de abril a junio, encontramos que disminuyó el número de congresos peor calificados. Aquellos congresos que no llevan a cabo prácticas de transparencia, como el uso de sitios web actualizados, redes sociales, transmisiones en vivo de sus sesiones
y publicación oportuna de documentos. En el ranking de los congresos peor calificados, en el índice de transparencia, se encuentran nuevamente en los últimos lugares los congresos de Aguascalientes, Querétaro, Nayarit, Tabasco y el peor calificado es el Congreso de Morelos. En la lista de los congresos más transparentes se encuentra en quinto lugar el Congreso de Chihuahua, en cuarto lugar Tamaulipas, tercer lugar Baja California Sur, el segundo lugar es para el Congreso de Jalisco y el primer lugar de este trimestre es para el Congreso de Sonora. Son congresos que publican sus documentos legislativos con suficiente anticipación, que ponen a disposición de la ciudadanía canales de transmisión de las actividades legislativas que se llevan a cabo dentro y fuera del Congreso e incluso atienden solicitudes de transparencia con rapidez. Aquí en Desde las Cámaras estaremos muy pendientes del índice de transparencia de los congresos locales. Desde las Cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Ildefonso Guajardo, quien es secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Y vamos a analizar cuáles son las ventajas y las fortalezas del TEMEC. Y hoy por hoy, la economía mexicana se defiende gracias a que tenemos acuerdo. El motor exportador de México es el que está sacando adelante la economía. Monterrey, Nuevo León, es nuestro invitado, Ildefonso Guajardo, el que negoció el tratado, el de libre comercio con América del Norte, que nos puede beneficiar. Escuchemos su aporte. Ante la crisis mundial podemos dar sorpresas, no todo es para mal, también hay ventajas y fortalezas. Gracias por continuar con nosotros aquí en el foro de Desde las Cámaras. Ya nos acompaña el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, quien es secretario de la Comisión de Economía, Comercio, Competitividad, y vamos a analizar cuáles han sido las ventajas y las fortalezas del TEMEC. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Adriana. Platícanos cómo va este tratado, qué cosas se pueden fortalecer. Todavía existe una gran brecha, sobre todo de tecnología por parte de nuestro país, en donde por eso tenemos que importar cosas muy caras por esta brecha tecnológica que tenemos. ¿Cuáles son otras brechas o cuál es tu opinión derivado de esta firma y de esta operación del tratado? Mira, Adriana, yo te diría primero que la buena noticia es que tenemos tratado. Y es un tratado que fue, como tú bien marcas, paradigmático desde que en 1994 se puso por primera vez con el original Telcan, NAFTA entonces, y que realmente transformó la vida económica de México y de alguna manera la relación de integración en la región de América del Norte. Como todo, es perfeccionable. El NAFTA original sufrió varias cosas, por ejemplo, una pérdida de los consensos políticos en Estados Unidos porque los demócratas sindicalistas nunca quedaron satisfechos con la manera como se agregaron los derechos ambientales y los derechos laborales como side agreements, como acuerdos paralelos. Y de alguna manera el primer intento de modernizar NAFTA lo hizo Obama, pero muy cuidadosamente por la puerta de atrás, al invitarnos al TPP. Al estar Estados Unidos, Canadá y México, el TPP era una vía para modernizar NAFTA sin abrir la caja de Pandora del debate político en Estados Unidos. Pero lamentablemente, inesperadamente, Donald Trump gana la candidatura republicana, gana la presidencia, y él decía en su discurso que era el peor tratado que había firmado los Estados Unidos, porque no alcanzaba a entender la importancia que jugó México en ayudar a Estados Unidos a defenderse de la competencia china. México no es el responsable de pérdida de empleos en Estados Unidos, es el que les ayuda a que su pérdida sea menos grave que lo que pudo haber sido. Así es que rescatar el NAFTA a través de una negociación que fue muy dura era importante porque el presidente que llegó en ese momento, en el 2017, a los Estados Unidos, no entendía la profundidad de la integración. Y hoy por hoy,
la economía mexicana se defiende gracias a que tenemos acuerdo. El motor exportador de México es el que está sacando adelante la economía. Tú sabes que las tasas de crecimiento fueron negativas inclusive antes de la pandemia. Y si no ha sido por el motor exportador, que es el que nos ha llevado a mantenernos. Ahora, sí, como cualquier tratado, hay diferencias, hay discrepancias y hay impugnaciones, ¿no? Y en este caso, las ha habido por parte de los 3 países. Canadá no está honrando sus compromisos en materia láctea. Estados Unidos quiere interpretar de una manera diferente las reglas del sector automotriz de integración de proveeduría. Y México no ha sido claramente fiel a sus compromisos en materia de energía. Entonces, por eso la asociación, el US Business Council, la Asociación Mexicana de lo que le llamábamos antes de hombres de negocios, gracias a Dios le quitaron lo de hombres de negocios, la Comunidad Empresarial de México y la canadiense, escribieron ayer una carta donde combinan a los 3 líderes a ajustarse a los términos del acuerdo, porque sin duda es un gran instrumento, sobre todo hoy, que la geopolítica mundial cambia y que es muy importante integrarse por regiones. ¿Pudiéramos hablar de una reorganización o cambiar las leyes secundarias o de qué forma se pudiera mejorar o es en la ejecución? Tocas un punto muy importante. Acuérdate que todos los acuerdos, una vez que tiene ya 2 años de estar en vigor, tienen periodos de cumplimiento, digamos transiciones de cumplimiento. Algunas entran al primer año, algunas al segundo año, algunas al tercero. Y por lo tanto, una de las cosas que más me preocupa es que no hemos diseñado un tablero de control para poder señalar en semáforos rojo, verde, amarillo, rojo siendo crítico, dónde estamos teniendo incumplimientos, dónde tenemos que procesar leyes secundarias para poder seguir implementando el acuerdo en diferentes capítulos. Por ejemplo, se debió haber creado una comisión de competitividad que hasta la fecha no se ha creado. Y acuérdate que parte de lo que se cambió con el TEMEC es que ahora sí estamos obligados cada 6 años a analizar el acuerdo y una vez que nos pongamos de nuevo, digamos, en sintonía, relanzarlo a 16 años. Y eso es fundamental porque el próximo presidente de México, que entrará en funciones en el 24, tendrá solo 2 años para organizarse para que el cumplimiento por parte de México del acuerdo sea preciso. Entonces es muy importante que el sector privado, el gobierno y el legislativo tengamos una matriz de control para poder seguir la pauta. Tú lo has escuchado, el presidente un día sí y otro también valora muchísimo el acuerdo. Es la única política pública que ha continuado entre la administración anterior y esta administración, porque todas las demás reformas o se cambiaron o se intentaron cambiar. Y en ese sentido creo que vale la pena, como Estado mexicano, asegurarnos un buen cumplimiento del acuerdo. Lo que comentaba al principio de esta brecha tecnológica que tiene México, motivo por el cual se encarecen todas las importaciones, tú como diputado o en tu comisión, ¿qué se puede hacer para poder disminuir esta brecha que se va ampliando cada década? Sin duda. Ahí hay 2 elementos, Adriana. Uno que tenía que ver con la flexibilidad que el NAFTA original tenía para integrar proveeduría, sobre todo asiática y europea. El nuevo acuerdo TEMEC te obliga a tener mayor incremento de insumos de la región, y en este caso de México. Y en ese sentido eso ha favorecido la industria. Es impresionante que había partes de la cadena de valor automotriz que no se hacían en México. Por ejemplo, los herramientales para producir partes de aluminio o partes de acero. Ya hay 2 empresas asiáticas que se van a localizar en Coahuila para poder entrar en esa cadena de valor. Con la incorporación de plantas también viene la tecnología. Y esa tecnología tiene efectos de diseminación que se pueden generar. A pesar de que no ha tenido buena lectura algunas decisiones en materia de derechos, de Estado de Derecho en México, el inversionista sigue tocando la puerta para aprovechar las ventajas del acuerdo que tenemos en América del Norte. Lo que yo digo es que si hiciéramos nuestra tarea, sería impresionante la cantidad de inversión que pudiéramos atraer a México. ¿Cuál es esa tarea que se debe de hacer? Primero, seguridad patrimonial para el transporte de carga en las carreteras, seguridad en los puertos de entrada, combate al cobro de piso y de internación de mercaderías por puertos y aduanas. Tercero, mejorar sin duda nuestra logística de movimiento de mercancías aérea, terrestre y ferroviaria y marítima. Cuarto, sin duda,
seguir invirtiendo en la educación. Traemos un rezago terrible con la pandemia en habilidades básicas y si no diseñamos la fuerza de trabajo para este nuevo reto, nos vamos a quedar rezagados. Hoy Estados Unidos tiene un problema muy serio de oferta laboral. México se está beneficiando de esa situación, atrayendo inversiones. Pero si no invertimos en nuestra mano de obra, corremos un gran riesgo, sobre todo en educación tecnológica. El tema tiene mucho que ver, bueno, con la inseguridad que se vive en este país y, bueno, también la incertidumbre jurídica que pudieran traer estas inversiones, ya que hemos visto que han cancelado proyectos millonarios y eso, bueno, inhibe estas inversiones, ya que no tienen la certeza jurídica que se pueda realizar o concluir el proyecto. Hasta hoy te diría que esa falta de certeza jurídica ha afectado más a las inversiones que dependen de concesiones gubernamentales, como en materia de energía, en materia de telecomunicaciones, en materia de petróleo, etcétera. La inversión en manufactura, digamos, tiene menos riesgo en ese esquema. Hubo allí un tema con las cerveceras en materia del agua, ¿no? Y de los permisos de agua, que son concesiones. Pero en general la manufactura está menos sensible a esos riesgos. Sin embargo, sí es sensible a los problemas de falta de competitividad por asegurar otros temas dentro del desarrollo país, ¿no? Pero en general te diría que todavía hoy seguimos siendo atractivos para la inversión. Y tenemos que tener una apertura también hacia las energías limpias para poder. Sin duda, porque el futuro manufacturero de México está basado en un cambio en tendencias del comercio mundial, donde va a empezar a haber restricciones arancelarias a aquellas cosas que sean producidas con energías sucias. Y eso impactaría a México directamente en su motor más importante, que es el exportador. Ildefonso, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en este foro. Es un gusto y un placer tenerte aquí. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.